Bienvenidas, bienvenidos a una nueva entrega de nuestros podcasts titulados La historia borrada del genio femenino, dedicados a todas las mujeres que fueron voz cuando no se les oía, a las que fueron camino cuando no lo había, a todas, forjadoras incansables de una sociedad más justa e igualitaria. Hoy, en este espacio, nos proponemos desgranar la literatura con ojos de mujer, y lo hacemos rodeados de un talento excepcional que recorre desde la poesía y el teatro hasta la narrativa juvenil y el misterio más profundo. Nos acompañan tres voces imprescindibles de nuestras letras: Angélica Morales, Ana Alcolea y Camino Díaz. Con ellas vamos a hablar de la mujer como creadora, pero también de la mujer como habitante de las páginas, desde el arquetipo hasta el personaje real. Gracias, Rosa. Y ahora vamos a presentar a nuestras contertulias. Bienvenida, Angélica. Gracias. Angélica Morales nació en Teruel. Es poeta, narradora y directora teatral. Licenciada en Historia Antigua por la Universidad de Valencia. Actualmente reside en Huesca, donde dirige el grupo de teatro universitario del Campus Ostense. Gracias, Angélica, por estar esta tarde con nosotras, y empezamos haciéndote una pregunta. Venga, dispara. Eso. Tú que exploras a menudo en tus novelas, en tus obras, las sombras y la fuerza visceral de los personajes, ¿crees que a la mujer escritora se le sigue exigiendo una cierta delicadeza o sensibilidad por sistema? Sí, se le sigue exigiendo, y cuando todo lo que escribimos se nos juzga mucho más y se nos compara con nuestros compañeros, los escritores del género masculino, ¿no? Porque mientras que ellos hacen grandes historias, nosotros hacemos como pequeñas historias más frescas, historias más dinámicas. Siempre entiendo yo que nuestras historias no se da de forma general, siempre hay excepciones, ¿no? Pero yo sí que siento que seguimos escribiendo dentro de lo pequeño, y que nuestras historias interesan menos que las historias contadas por los hombres. Pero ahora hay grandes escritoras que están cambiando eso, están dándole la vuelta, están hablando de lo íntimo, están hablando de lo pequeño, que en realidad es lo universal, como el premio Nobel Annie Ernaux, que es una de las mujeres que más me fascinan, y todo esto se está dando la vuelta y estamos consiguiendo, pues, ya no que nos cuenten como antes, ¿no? Antes los hombres nos contaban como mujeres, como las novelas románticas. Ahora somos nosotras las que hemos tomado las riendas y las que nos contamos y las que nos escribimos, ¿no? Y yo creo que eso es lo interesante. Pues sí, tienes razón, ¿no? Que hay grandes mujeres escritoras. Gracias, Angélica, y totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Ahora vamos a presentar a nuestra segunda protagonista de la tarde, Ana Alcolea. Nacida en Zaragoza, residente en esta ciudad, se licenció en Filología Hispánica y se diplomó en Filología Inglesa. Fue profesora durante un tiempo de lengua castellana y literatura, y ahora se dedica a su faceta plenamente de escritora. En el año 2001 publicó su primer libro para jóvenes, El Medallón Perdido, que fue un referente de la literatura juvenil, ¿vale? Y que es un placer tenerte hoy con nosotras. Igualmente, Gracias. muchas gracias por invitarme a estar en tan buena compañía. Gracias, Ana. Yo quería hacerte una pregunta, y es la siguiente. Me gustaría saber cómo construyes a tus protagonistas, como la de las chicas de los 305, ¿vale? Para que sean las jóvenes lectoras las que no encuentren heroínas idealizadas, sino que tengan referentes reales. Y cuando empiezo una novela no sé lo que va a pasar, ¿no? Y tampoco conozco a mis personajes de antemano. No me hago un esquema de cómo van a ser los personajes, sino que yo los pongo ahí
les hago decir una frase y entonces pienso, ¿por qué han dicho esto? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Quién es este personaje? ¿Cuál es su prehistoria antes de llegar a la novela? Entonces me gusta pensar quiénes han sido, qué han hecho. Esto es lo que hacía Stanislavski con los actores, ¿no? Contarles la prehistoria de los personajes. Hay un texto maravilloso de Stanislavski sobre Iago en Otelo, que cómo fue, por qué llega ahí, ¿no? Entonces a mí me gusta crear eso y entonces dejo que vaya fluyendo, ¿no? Que los personajes me vayan raptando y vayan comportándose y vayan contando lo que sea. ¿Cómo conseguir que los lectores y lectoras se identifiquen? Pues no pensando en ellos. Yo nunca pienso en los lectores cuando escribo. Yo escribo la historia que necesito, que siento, que me apetece contar. Si pensara en los lectores, les daría una receta, ¿no? Haría un libro a la carta. ¿Qué está de moda ahora? Pues esto. Y entonces me parecería que les estaría tomando el pelo a mis personajes, a mis lectores, ¿no? Por eso mi manera de respetarlas y respetarlos es no pensar en ellos y es la manera de llegar realmente a ellos, porque hablas desde tu emoción a la emoción del lector. Muchas gracias, Ana. Gracias. Muy interesante lo de los personajes que raptan a su propio creador, ¿eh? Sí, absolutamente. Románticos. Completa la mesa Camino Díaz Bello. Hola, Camino. Buenas tardes. Buenas Bienvenida. tardes. Gracias. Gracias por estar aquí. Camino nació en Zaragoza. Escribe novela negra y thriller. Compagina su labor literaria con su profesión como agente de policía. Una dualidad que influye en sus tramas. Camino vive y trabaja en Huesca. Bienvenida otra vez, Camino. Nuestra primera pregunta para ti es la siguiente. En tus tramas, donde el misterio y la psicología son clave, ¿cómo trabajas para que el personaje femenino no sea solo una víctima o un apoyo emocional, sino el motor de la acción? Bueno, me encanta la pregunta, pero la voy a responder, o sea, así muy categóricamente y luego me explico un poco, pero creo que es que yo lo tengo muy fácil a día de hoy, en 2026. ¿Por qué? Porque tengo muchas referentes ya. Entonces, el motor de la mujer ya lo han plasmado unas cuantas. O sea, por ejemplo, si hablamos de Agatha Christie, que fue de las pioneras, me parece que tuvo muy difícil el tema de hacer una mujer como, por ejemplo, Mrs. Marple, ¿no? Una motor de la acción. Yo lo tengo mucho más fácil porque lo que hablamos, tengo predecesoras literarias, pero es que además tengo también un trabajo, soy policía, llevo 25 años en el cuerpo y soy motor de acción, es decir, yo hago, ¿no? Entonces, para mí, los estereotipos de víctima y de mujer complementaria al personaje o lo que sea, claro, existen, porque una mujer puede ser víctima, puede ser violenta y asesina, puede ser una mujer de casa, pero también puede ser motor de acción, aun con todo. Quiero decir, a mí lo que me gusta plasmar en los libros es una mujer completa, o sea, mujeres individuales, pluralizadas, que porque una mujer sea víctima no quiere decir que no tenga su parte de motor, porque una mujer sea el personaje principal, ¿no? El detective, la policía, no quiere decir tampoco que sea más motor que cualquier otra. Quiero decir, me gusta que mis personajes sean motor de acción, las protagonistas, pero completas, con toda la parte, ¿no? Por ejemplo, un personaje mío que es Olivia, es una mujer policía, investiga, pero luego también tiene un problema familiar detrás, que allí también tiene unas perspectivas de vida. Vamos, que a mí lo que me gusta es plasmar una persona, ¿vale? Y entonces la mujer como tal, hoy en día, tiene muchas perspectivas, muchos lados. Eso es lo que a mí me gusta. Sí, muchas. Humana. No, efectivamente. Humana, no superhéroe. Efectivamente. No me gustan esos estereotipos de mujer total. No existe para mí. Sí. Un ser humano polifacético. Sí. Como somos todas y todos. Efectivamente. Ni menos ni más. Sobre todo nunca menos. Os lanzo una pregunta para las tres. ¿Sí? ¿Sentís que vuestra literatura se etiqueta como femenina por el hecho de ser mujeres o hemos superado ya esa etapa de segregación en las estanterías?
contestadme como queráis. Una, la otra, las tres a la vez. ¿Quién será? Yo creo que no, yo creo que eso está superado, ¿no? Y el que lo considere así dentro de la estantería de una librería, etcétera, tiene un problema no la literatura. Yo creo que la literatura, no sé, creo que ha dejado de ser femenina o masculina. Sí que es verdad que la mayoría de las lectoras son mujeres, sí que es verdad que algunas editoriales te casi exigen determinadas cosas para llegar a un público femenino concreto, pero bueno, yo creo que en general está superado eso, ¿no? Es mi opinión. También es verdad que la mayoría de mis libros son para jóvenes, para niños, que ahí no hay esa diferencia, ¿no? O no debería haberla, porque sí que me consta que ha habido libros ajenos que me han comentado profesores, no, es que este libro es más para niñas. Y claro, yo oigo eso de algunos libros que yo conozco, que no son míos, pero que conozco bien, y se me abren las carnes, como es para niñas. O sea, es un libro para seres humanos, no para lectores. Para la juventud. Para la juventud, para las personas, ¿no? Tú, Angélica. Bueno, sería estupendo estar de acuerdo con Ana, pero yo creo que no estoy de acuerdo porque sigue habiendo, y de hecho yo trabajo con una editorial que sigue pensando en ese tipo de estereotipos femeninos y que se siguen buscando personajes femeninos que yo misma he trabajado, y yo me encuentro con la disyuntiva de qué hacer con esos personajes para precisamente no banalizarlos y no convertirlos en un estereotipo, que luego ya está el trabajo de la escritora, es decir, dignificar ese tipo de literatura en la que la propia editorial te quiere encasillar y tú salirte de ahí elaborando un libro digno y sacándolo precisamente de esa estantería femenina. Porque a mí muchas veces gente que no me ha leído, yo también soy poeta, gente que no me ha leído y que de repente ve mi libro en destino con fotografías de mujeres que va destinado, insisto, para las mujeres, y es que es así, me han llegado a decir, es que tú escribes novelas de modistilla, ¿no? Y yo he dicho, pues no, pero también, o sea, para modistillas, para peluqueras, para fontaneros, para camioneros, quiero decir, claro, para maestrillos. A mí lo que yo pensaba lo mismo que Ana, pero cuando yo llegué al mercado, el mercado me puso ahí, me puso en esa etiqueta. Y yo lo que he aprendido a hacer es hacer literatura digna dentro de esa etiqueta. Y luego cuando la gente ha leído mi libro dice, jolines, Angélica, es que esto no es un bestseller, esto es un libro con mucha calidad. Porque ahí estás tú como escritora, que tienes una potencia que a lo mejor en otros libros con otras autoras no lo tienen. Pero yo sí que sé que hay este tipo de literatura. Y la quiero dignificar porque a veces yo entro en conflicto entre la buena y la mala literatura, y yo quiero decir lo mismo que Ana, es literatura y habrá novelas buenas y habrá novelas malas, pero cuando yo voy a los clubes de lectura y me encuentro con mujeres pues que se han emocionado con esa novela, incluso los pocos hombres que hay, pues a mí no me duelen prendas. Yo lo que quiero es que con mis novelas la gente se emocione, o sea, y las etiquetas para mí no existen. Lo que tenemos que hacer es permeabilizar un poco y derrumbar muros en la literatura, porque ahora un poema puede llevar una imagen, puede llevar un sonido. Mirad Rosalía que está haciendo de todo, ¿no? Pues tenemos que trasladar el Rosalía nuestro a la literatura, es decir, derrumbar tabiques y modernizaros un poco y quitarnos esas etiquetas. Y si trabajamos con literatura, con un referente y con un mercado femenino, hacer una buena literatura, porque también hay hombres que escriben para el mercado masculino. Tenemos Ávilas que escriben de sus cosas y eso también va destinado para un mercado general, pero lo leen más hombres, no nos engañemos, ¿no? Cuando habla de sus novias y de sus cosas, yo creo que un poquito sí. Y él lo hace muy bien, ¿no? Porque él hace literatura, pues lo mismo nosotras, ¿no? O sea, podemos hablar de lo que sea, pero escribiéndolo bien. Y yo estoy en ese punto, ¿no? En dignificar también todos los estamentos y todas las etiquetas que nos quieran poner. Las tonterías. Sí. Lo veo. Quiero decir que comparto las dos visiones, ¿no? Me parece que es interesante lo que estáis diciendo. Cuando un hombre se dirige al público en general, puede parecer que se dirige solo a los hombres, como tú estás diciendo, y sin embargo,
como vivimos en una sociedad en la que queramos, Claro. ¿no? El patriarcado que se han hecho, muchas mujeres cuando leen lo leen desde esa perspectiva, ¿no? Y entonces parece que se dirige más a todo el mundo. Sin embargo, esa lucha por estandarizar, Claro. ¿no? Y salir de... Que un hombre leerá antes a Vilas que te leerá a ti, a tu novela, Bueno, cuando a lo dependerá, mejor ¿no? estás hablando de lo mismo o estás contando las mismas Claro. cosas, pero como lo cuentas asomada a otra ventana, parece que cierta ventana tienen prejuicios, ¿no? Y estás hablando de lo mismo, a lo mejor estás hasta contando lo mejor, ¿no? Pero claro, los lectores también tienen prejuicios y tenemos que derrumbar los prejuicios de los lectores. Camino, ¿quieres decir algo? Sí, nada, simplemente que yo estoy en un terreno en el que hay todavía bastante machismo, en el sentido de que todavía la novela negra y thriller, aunque hay muchas escritoras que están escribiendo temas de hay todavía muchas barreras que tirar. Por ejemplo, cuando empezaron hace 10 años un montón de escritoras a salir a la palestra, se acuñó el término de femicrime, que hay muchas escritoras que no se lo tomaron a bien, ¿vale? Dijeron, esto que me estás queriendo decir, que soy una escritora de misterio de thriller, pero en la estantería femenina, ¿no? Entonces, yo creo que, a ver, yo estoy a mitad un poco, es decir, yo creo que la mujer estamos aportando una mirada muy distinta a todo, o sea, a vuestras novelas, pero también a la novela negra, estamos aportando problemáticas que no existían. Es que no existían, o sea, es que una mujer esté embarazada, Cristina Fallarás, que escriba un libro como el de las niñas perdidas, que a mí me dejó cao, desde ese punto de vista de estar embarazada de 9 meses y tener que investigar un crimen de 2 niñas, me parece brutal. Y que la metan en femicrime, pues me parece también todavía más brutal. Pero que es que ha cambiado, o sea, es que ha dado tanto vuelco que tampoco sabían dónde meter toda esa temática. Yo creo que el femicrime ya se ha debido de quedar un poquito apartado. Claro, es una perspectiva nueva, eso es obvio, y Sí. enriquece la literatura en general. Sí. Sí. Pues está muy interesante lo que nos estáis contando. Ahora tenemos un turno rápido de respuestas directas y breves, ¿vale? Cristina, Va. sí. Yo lanzo la primera, ¿vale? Sí. Entonces quisiera ver qué es lo que pensáis. Para mí me gustaría que me dijerais qué tipo femenino, por ejemplo, para mí la mujer florero, ¿no? Os gustaría que desapareciera definitivamente de la ficción actual, o bien siendo como protagonista o como un elemento secundario. Pues la mujer florero no solo de la literatura, sino de la vida Sí, sí, política y de Sí. etcétera, etcétera. Sí. Sí. Yo quiero quitar de la femme fatal y sobre todo, por favor, esos asesinatos brutales hacia el cuerpo de la mujer. No lo soporto. No soporto Sí. esa historia. O sea, por favor, víctimas brutales de asesinatos, violaciones, que no. Es que ya estoy harta de leer Ya. estas cosas. Sí. Y yo quitaría a las mujeres ciegas de amor. Porque la ceguera de amor ya me cansa, sí, ya de repente es como, chica, abre los ojos, despierta, vete de ahí, vive tu vida, no sé, Vuela libre. desdóblate, pero vete, o sea, eso Sé libre, sí, Sé sí, libre. sí, rompe La cadenas. Sí. toxicidad. Toxicidad, Sí, o sea, eso de que el hombre me domina y sin el hombre no soy nada, no, hija, eso ya, Se las acabó. culpas y el flagelo ya se acabó. Sí, Así es. sí, totalmente. Yo también. Yo con las que habéis nombrado, con todas También. las eliminaría. Vale, y un libro escrito por una mujer que os cambió la vida. O que os gustó muchísimo. Mi libro de cabecera cuando era adolescente era Jane Eyre, de Charlotte Bronte. Me sabía las escenas de amor de memoria. Y me enamoré del señor Rochester locamente, como casi todas, pero leímos. Pero he leído hace poco el libro de Las iras de Pilar Adón, que coge un relato, es buenísimo, hace un relato precisamente sobre qué pasa después entre Jane y Rochester, y claro, de repente Ya, no te conecto. te descoloca completamente, ¿no? Pero sí, ese libro... Jane Eyre, Sí, sí. de Charlotte Bronte. Pues mira, yo no puedo elegir una, porque además a medida que Ya, vas leyendo vas bueno, más. descubriendo, y eso es lo más interesante de ser lectora, ¿no? Pero yo tengo que decir que tengo 3 mujeres en mi vida que han sido como un hachazo a mi corazón y a mi cabeza,
que una ha sido Marguerite Duras, que cuando leí El amante me cambió la vida, la forma de ver la literatura, ese libro tan distinto, y luego cuando leí también Un dique contra el Pacífico, que empezaba a hablar, bueno, ya hablaba de su familia, esa vida tan horrible, que yo comparto también esa intimidad, ¿no? Y bueno, luego descubrí a Nier, ¿no? Me morí y ya estoy deseando que, como además es tan prolífica que saca el libro cada año, pues estoy deseando que cada día saque un libro, ¿no? Cuando leí La escritura como un cuchillo, creí morirme, y luego descubrí a mi gran diosa, que por favor que alguien la resucite, que es Agota Christoph. No puedo dejar de recomendar Klaus y Lucas, porque eso fue un antes y un después. Me leí todo de Agota Christoph y creo que es una de las mujeres que, si me preguntáis a quién resucitaríais, Agota Christoph, para que siga escribiendo. Bueno, dejo sus libros. Claro. Pues hay una persona que es Alicia Jiménez Barlet, que cuando leí a Petra Delicado por primera vez fue como, hola, ¿qué es esto? Es que me encanta. Sí. Y luego un ensayo de Betty Friedan que habla de la mística de la feminidad, que me cambió totalmente la visión que tenía de un montón de cosas, porque habla de los Estados Unidos, de las mujeres de los años 60 relegadas a sus casas, que tenían depresiones, que bebían a escondidas, un montón de cosas. Y aprendí muchísimo con ese ensayo y me dio la vuelta a todo. Entonces empecé a leer muchísimas mujeres feministas porque quería saber mucho más. Sí. Bueno, otra nueva pregunta. ¿Es la literatura el último refugio donde la mujer es realmente libre? Yo espero que no. Respuesta y difícil preguntar. Yo espero que no sea el último refugio, ¿no? Que el refugio sea la vida real, ¿no? A ver, la literatura tiene verdad, ¿no? Para que la literatura tenga chicha y tenga esencia, tiene que tener verdad, ¿no? Y por supuesto, como lectores nos metemos en las historias, nos encontramos en las historias, en las palabras, nos buscamos, nos encontramos, y como escritores también, ¿no? Nos buscamos y nos encontramos ahí. Pero hay otra parte de la vida que debería ser nuestro refugio, ¿no? Nosotras mismas, la naturaleza, nuestra vida, nuestras amistades, nuestros amores, todo eso, ¿no? Si la literatura solo es el único refugio de una mujer, es la literatura, pues yo creo que mal vamos, ¿no? La literatura no debe ser refugio, debe ser otra cosa, ¿no? No solo refugio. Un altavoz. Es que yo pienso que la literatura debería ser un altavoz para que nuestras hijas e hijos, ¿no? Vean referentes. Que les contemos todo esto que estamos hablando, que les contemos en la literatura un poco también todas estas cosas, ¿no? Y la mujer tiene que ser libre sí o sí. Es decir, en todas partes de la vida. Sí, la mujer no tiene que refugiarse en nadie, tiene que refugiarse si quiere y si acaso le apetece, en su propia soledad y en ella misma, en sus propios brazos, pero no en nada más. Y lo que tenemos que hacer es quitarnos las máscaras, ¿no? Y yo veo la literatura más como un hogar, como una casa confortable donde me gusta estar, desnuda de mí, y es el único momento donde yo sí que puedo verme y abrirme en canal, contar mis cicatrices y habitar todas mis heridas. Ahí sí que me reconozco, ¿no? Como un sitio confortable e incómodo a la vez, porque la literatura nace de esa incomodidad, ¿no? De esa dualidad del confort y de la incomodidad, de lo que ocultas y de lo que se te anuncia bajo la piel, ¿no? Y yo creo que ahí está la escritura, ahí está el mundo, ¿no? Como la luz y la sombra, ¿no? Un autoconocimiento. Es que estás diciendo esto y digo, es que a veces escribir también es conocerse. Claro, y sobre todo habitar los túneles que no quieres habitar. Efectivamente, es que no es cómodo. Y para eso tienes que estar a solas contigo mismo. Totalmente. Pero desnuda no me refiero de piel, sino desnuda abierta de entraña. Claro, totalmente. Abierta de entraña. Es darle la vuelta a tus costuras, es decir, para poder escribir desde sitios que tú desconocías. Y yo creo que ahí, por ejemplo, en mi caso sí que se escribe la poesía. La poesía es darte la vuelta como un calcetín y estar dentro de lo cómodo e incómodo, ¿no? Y de lo que no existe, el misterio. Yo creo que la literatura es un misterio, es una fe, ¿no? Es que al final es un misterio incluso para la que escribe. Es decir, es que a veces vas echando en el papel cosas que luego lees y dices,
esta no he sido yo. O sea, esto ha sido un trance que acabo de tener. Sí, es el rato De lo que hablaban los románticos. Y a veces, claro, tienes que buscar dentro de ti, te arañan, hay determinados personajes que te arañan y te agotan, ¿no? Y la sorpresa de lo que escribes, ¿no? El sorprenderte tú misma, eso es maravilloso. Y cuando alguien, eso nos ha pasado a todas, ¿no? Cuando alguien te lee y te dice lo que ha significado para ti, para ella, una frase o te lee un párrafo y tú de repente te la leen desde otro punto y dices, pero esto, qué malo. Dices, no quiero decirlo, ¿no? Pero, oh, chica, ¿no? Que te quedas como, uy, qué emoción. Porque ves la emoción de la otra persona y dices, pues hemos acertado, ¿no? Totalmente, Hemos estado ahí. Los libros son espejos en los que nos miramos, ¿no? Y cada lector recibe una imagen distinta, recibe una historia, porque proyectamos en el libro, en las palabras, lo que significan las palabras para nosotros en ese momento y no en otro, ¿no? Por eso el libro es infinito también, ¿no? Pues muy eso que dices, fascinante qué bonito también. que dices, Ana, lo de los espejos. Los espejos. Es verdad. Qué bonito. Es que te reflejas ahí. Totalmente. Una última, que después de todo lo que habéis dicho, ya no sé si es posible, pero yo la voy a lanzar. ¿Cómo definiríais con una sola palabra el futuro de la autoría femenina? Si es que es posible definirlo en una sola palabra. O dos. Pues yo me voy a atrever con uno. Venga. Brutal. Necesario. Habitual. O sea, que era un serio. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa, pero antes de terminar nos gustaría haceros una última pregunta. Bueno. ¿En qué proyecto estáis trabajando ahora mismo? Camino. Venga, Ana, empiezo yo. Camila. Una novela negra ambientada en Huesca. Huesca lo tenía muy pendiente porque para mí... Que piensas en novela negra y inmediatamente piensas en Marieta, que es nato típico de Huesca. No, ¿y cuántos? Muchos más, exacto. Sí, sí, ya. Buceando en los archivos abiertos asesinatos en Huesca. En los 80. En Huesca. Sí. ¿Y nos puedes adelantar? Lo tenía algo? pendiente, no sé. Pero Pero bueno, una pareja. ¿en la Huesca actual? Olivia y Olivero. No, Olivia y Oliveros, pobrecicos míos, Los he liquidado. no los he liquidado, pero No los me los liquidé. quieren liquidar. No, los liquides. Déjales ahí. Sí, pero bueno, Yo te quería preguntar, ¿es en la época actual o es en épocas pasadas? pues es actual y hay algunos flashbacks. Y sobre todo me he reído muchísimo porque amigos míos que yo preguntaba, oye, ¿a qué bares ibais con? Porque yo soy de Zaragoza, yo me sé los bares de 16, 17 años Claro. así, pero los de Huesca no. Bueno, es que tengo, no sé, no podría encalar una habitación con todos los bares que teníais en Huesca a los 16 años, ¿eh? Por favor, ¿qué marcha? Era el único que teníamos, bares. No, pero Era muy triste. en La Huesca Zaragoza solo había, había- pero Teruel también. Verdad, en Teruel también. Sí, Hombre, la fiesta. Sí, hombre, ochentera, Teruel, no tenía. Bien, Angélica. Pues mira, yo estoy cambiando de registro Muy bien. y estoy dándole un giro a mi carrera literaria, que creo necesario y ya tenía muchas ganas. Y estoy trabajando en la autoficción. Con una Madre novela, Madre mía, una Angélica. novela que voy a mezclar un poco de ensayo con los poetas que han estado en un manicomio, a pintores que han estado en un manicomio. Voy a hablar de la salud mental y voy a hablar de una cosa voy a hablar del amor de un padre que conocí a través de internet, que es un pintor de la República Checa, Otakar, que tiene 80 años, que se enamoró de mis poemas por internet, empezamos a escribirnos, a vernos, y un día me pidió, él conocía mi mala relación con mi padre, mis maltratos y todo esto, y me pidió que quería ser mi padre, si yo aceptaba que fuera mi padre. Y yo acepté, y entonces tengo a un padre checo que además es austrohúngaro, ya soy austrohúngara, como Berlanga. Entonces quiero contar nuestra historia de amor, quiero contar cómo el amor no tiene límites y tú puedes encontrar a tu verdadero padre cuando él tenía 80 y yo 50. Y él ha estado en un manicomio, él ha sido pintor, es pintor, ha tenido una vida maravillosa y yo quiero hablar de la salud mental y del amor
Y eso como excusa quiero también buscar en la poesía poetas que han estado en un manicomio y pintores. Así hablamos del arte de mi padre y el mío, así que estoy en Qué eso. bonito. Muy bonito. ¿Quién no se enamora de los poemas de Angélica? ¿Quién se enamora de los poemas de Angélica? Yo acabo de terminar una novela para adultos, me lo paso muy bien. Es una novela que ocurre en un día en un autobús. Sí, la gente que cada día, vamos, que ese día pues comparten espacio pero no tiempo, ¿no? Entonces siempre me ha fascinado mucho esa idea, ¿no? De qué pasó aquí antes de que llegara yo, o yo me siento en una silla y quién se sentó antes, quién se sentará después. Pues es eso, ¿no? Las personas que durante el día, las historias de las personas, esas y las vidas de personas. las personas. Que ya la tienes, y ya la tienes para editorial. Ya está, ya, sí, sí. O sea, que sale en breve. Es la primera de las 3. Sale para la feria del libro. Oh, En mayo. ¿El título se sabe? ¿Se puede saber? ¿O no? Si no cambiamos, que había caducado. Va a ser el título. Ya, Caducado. ¿Y con qué Caducado. sale? Con pregunta. Oh. Eso sí que es primicia. Oh, Total. los de preguntas están ahí. Con los de pregunta Claro. últimamente. Se la han mandado a ellos, les ha gustado y te van a publicar. Y Oye, yo estoy qué muy bien. contenta. Porque había caducado. Había caducado el título. Creo que va a ser ese título. O sea que te veremos en la feria de Huesca. Espero que sí, Ojo. a ver, porque Bueno, no, bueno. espero que sí. Iremos con Ay, algo. que iremos a la. Hombre, claro, hombre. Claro. El tiempo en literatura es relativo, pero el radio es implacable y lamentablemente se nos agota. Ha sido un privilegio compartir este momento con 3 referentes de la literatura aragonesa. Gracias, Angélica, gracias Camino, gracias Ana por acompañarnos y por compartir vuestras palabras y vuestros sentimientos, vuestra sensibilidad con nosotros y con nosotras. A nuestros oyentes queremos sugerirles que sigan leyendo, porque en cada página escrita hay un mundo nuevo que se descubre. Una última recomendación desde este espacio: sigan escuchándonos. Muchas gracias por su fidelidad.